Así que hablar en secretaría académica para que hagan eso. Posiblemente están demorados, pero cuando te solucionen el problema, vamos a arreglar la cuestión de las inasistencias, no va a Ok, haber inconvenientes por Sí, muchísimas eso. profe, yo estoy igual. Yo Bueno, empecé el trámite el viernes. bueno, es lo mismo. Mientras tanto, ustedes pueden cursar y todo, ¿no? Pero ya la cuestión de las asistencias la vamos a arreglar en ese momento. Acuérdense, de paso les comento, que para regularizar la materia tienen que tener aprobados los parciales, pero no se pide requisitos de asistencia para la regularización de la materia. Ahora, para la promoción, sí, tienen que tener el 80% de asistencia. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar entonces con funciones de variable real. Buena parte de la representación gráfica de funciones se le debe a este gran filósofo matemático René Descartes, porque él fue el que inventó o planteó el sistema cartesiano, el sistema XY, del plano real, donde se pueden representar gráficamente funciones. Entonces, vamos a estudiar el plano real, donde se representan funciones. El título responde a sistema de ejes coordenados cartesianos, y cada una de estas palabras tiene un significado preciso. Este es el sistema cartesiano. O sea, es un sistema, quiere decir un conjunto, de dos ejes, el eje X y el eje Y. Y a su vez, estos son ejes coordenados. El eje X se llama eje de las abscisas, el eje Y se llama eje de las ordenadas, y es coordenado porque primero se nombra a la variable X y segundo a la variable Y. Siguen un orden. Y cartesiano porque lo definió Descartes. En él se representan todos los puntos que integran una función real, que pueden ser puntos separados o una sucesión continua de puntos como una curva o recta, etc. Pero vamos a ver con más claridad o precisión lo que es un par ordenado de números reales. De nuevo, el nombre también tiene cada una de las palabras que lo integran una importancia. Par porque son dos. Ordenado porque sigue un orden, primero X, después Y. Y de números reales porque tanto X como Y son números reales. La característica es que todo par ordenado de números reales tiene una representación en el plano real como un único punto. Y esta relación es biunívoca. También vale de acá para allá. Todo punto del plano real tiene una única representación numérica como un par ordenado de números reales. En general, si invertimos las variables, no da lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio de representar en el plano real este grupo, este conjunto de pares ordenados de números reales. Empecemos con el 1 menos 1, o sea, 1 en X menos 1 en Y. 1 en X menos 1 en Y. Este es el punto. El otro, el 0, 3. 0 en X, 3 en Y. 2, 2. 2 en X, 2 en Y. El menos 1, menos 3. Menos 1 en X, menos 3 en Y. El 3, 0. 3 en X,
y 0 en y. Y por último, menos 2, 1, menos 2 en x, 1 en y. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bien, esto ya ustedes lo han visto en el secundario, en el curso de ingreso, todo. Pero acá lo vamos a dejar más claro que el agua clara. Ahora, el punto o los pares ordenados 0, 3 y el 3, 0 son los mismos. Si se No. invierte el orden. No, fíjense, el 0, 3 es este. Y el 3, 0 es este otro. Nada que ver. Eso reafirma este concepto. Si se invierten los pares ordenados, llegamos en general a otro distinto. En casos particulares puede que se mantenga el mismo punto, por ejemplo, con el 2, 2. Y si lo doy vuelta al 2, 2, sigue siendo 2, 2. El 0, 0, el 1, 1. Pero en general son puntos distintos. Ahora hagamos la operación al revés. O sea, un ejercicio al revés. Están graficados varios puntos en este sistema cartesiano y tenemos que encontrar las coordenadas que corresponden con cada uno de ellos. El punto A, ¿qué coordenadas tiene? Menos 1, 0. Muy bien. ¿Y el B? 0 menos 2. 0, menos 2. Así es. El C, 2, 0. ajá. El D, Menos 2, 3. Menos 2, Menos. 3. el E, 1 1 menos 3. menos 3 no sería. 1 menos 1 3. menos 3. Y el F, 4, 2. 4, 2. así es. Bueno, así que esto indica la correspondencia biunívoca que hay entre un par ordenado de números reales y un punto en el sistema cartesiano, en el plano real. Y al revés también, cada punto del plano real tiene una única representación numérica como un par ordenado de números reales. Entonces, con esto vamos a definir función de variable real. Una función de variable real es un conjunto de pares ordenados de números reales que cumple la condición de que a cada elemento del dominio de la primera componente de los valores de X le corresponde un solo valor de Y de la segunda componente llamada que se encuentra en el rango o imagen. Por ejemplo, esta. Vemos, para un valor X1 hay un solo valor Y1, entonces hay un solo punto. Para otro valor X2 hay un solo valor X2, el punto P2. Esta es función. Fíjense, el ejercicio es trazar rectas verticales que vayan cubriendo la gráfica de la función, desplazarlas horizontalmente, y si no cortan más de un punto a la gráfica, es función. En cambio, en este otro ejemplo, vemos que para un valor de X hay más de un valor de Y. Esta no es función. Este ejercicio de ir desplazando una regla vertical y ver si cortan solamente un punto a la gráfica de la función, no más de un punto, se llama criterio de la regla vertical. Y nos sirve para determinar si estamos estudiando una función o no cuando tenemos la gráfica. Acá aplicamos el criterio de la regla vertical y vemos que corta en más de un punto. Esa no es función, no la vamos a estudiar en nuestra materia. Hay un montón de definiciones de forma de expresar una función. Algunas de ellas son estas. F es la función definida por el conjunto, acuérdense que entre llaves en matemáticas significa el conjunto, de pares ordenados de números reales. O sea, X, Y entre paréntesis
es un número real genérico. Así que el conjunto de pares ordenados de números reales representa una función. Siempre que cumpla la condición de que a cada elemento de X le corresponde solamente un 1 en Y. También se puede representar de esta forma, de esta otra, o la que más usamos nosotros, Y igual a F de X. Esto significa que el conjunto de pares ordenados de números reales pertenece a la función. Y la correspondencia es biunívoca. A X se lo denomina variable independiente. Y ahí, la componente Y, variable dependiente. Por supuesto, dependiente porque depende de X. El dominio de una función son los valores reales que asignados a la variable independiente X nos dan un resultado real a través de la función. Vale decir, nos dan un Y que es un número real. Ese es el dominio de la función. Y el rango o imagen es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente Y en la función. Nosotros, al dominio, lo vamos a determinar analíticamente. Ya lo vamos a ver en el transcurso, cómo hacemos para determinar dominio. Ustedes ya lo han visto, pero nosotros vamos a verlo con detenimiento. A todas las funciones les vamos a hacer un estudio, distintas características que presenta, para poder graficarla con mayor precisión. Un estudio, como ya hemos dicho, es el de dominio. Otro es el de intersección de la gráfica con los ejes coordenados. Para que una función, ahí está una función, y la gráfica de una función, tenga intersección con los ejes coordenados, y tiene que ser igual a 0. Así que si yo tengo la definición analítica de esta función, y la igualo a 0 y obtengo los valores de X que satisfacen esa ecuación, voy a obtener los puntos de intersección con el eje X, si es que tiene. Y la intersección con el eje Y es en X igual a 0. Generalmente el término independiente. X igual a 0. O sea que haciendo ese estudio nosotros vamos a obtener, si es que tiene, los puntos, varios puntos, pueden ser hasta infinitos, puntos de intersección con el eje X, y el punto, no más de uno, puede que no haya ninguno, pero no más de un punto de intersección con el eje Y. ¿Por qué digo que no puede haber más de una intersección con el eje Y? Porque Por sería una función. Porque no respetaría el criterio de la regla vertical. Si tiene otra intersección con el eje Y, por ejemplo, esta curvita hace así, y tiene otra, y el criterio de la regla vertical ya no cumple para función. Puede tener solamente una. Puede que no tenga ninguna, pero más de una no puede tener intersección con el eje Y. Otro estudio es el de simetría o paridad. Se dice que una función es par si f de x es igual a f de menos x para todo x perteneciente al dominio de la función. Si la función cumple con esta condición, tiene una simetría respecto del eje de las ordenadas, el eje Y. O sea, si para todos los valores de x, f de x igual a f de menos x, yo puedo hacer una media tabla de valores, grafico una parte, y después por simetría de cualquier punto de la gráfica, trazo una perpendicular al eje Y, y la distancia que hay ahí la proyecto para el otro lado, y obtengo el punto correspondiente por simetría. Así hago con distintos, y con media tabla de valores puedo graficar primero la rama esa, y después por simetría la otra rama.
se simplifican un poco los cálculos. Ahora, no todas las funciones son pares, no todas las funciones son simétricas respecto del eje. Pero puede suceder que la función sea impar. En ese caso, para todos los valores de x pertenecientes al dominio, f de x es igual a menos f de menos x. Si la función es impar, tiene simetría respecto del 0, 0, del origen de coordenadas, del punto de coordenadas 0, 0. Si la función es impar, también puedo hacer la mitad de la tabla de valores, grafico, y para cada punto de esto trazo una recta auxiliar que pase por el origen de coordenadas, mido esta distancia, la proyecto hacia el otro lado y obtengo el punto correspondiente por simetría, y así voy dibujando la gráfica de la función. O sea que si la función tiene simetría, ya sea simetría par o simetría impar, me ayuda para graficar. Pero no todas las funciones son pares o impares. Así que si no cumple estas dos características, alguna de las dos características, entonces vamos a decir que la función no tiene simetría. Como la mayoría de las funciones no tienen simetría. Profesor, puede ser que algunas veces me pasaba a mí, por ejemplo, cuando tenía que demostrar esto, cuando iba a ver si era par o impar la función, me decía que no tenía paridad. Y al momento de dibujarla, eran iguales, eran simétricas, por ejemplo, era ¿Y una quién te decía eso que no tiene? no, o sea, yo hacía la verificación para ver si era par o impar. Y algo estaba trabajando mal. Ah, puede ser. Claro. No, esto es infalible. Es Ok. infalible. No. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener mucho cuidado porque es fácil equivocarse. Ya vamos a ver un ejemplo. Más ejemplos. Sigamos. Otro estudio que se le hace a las funciones es si es biunívoca. Una función es biunívoca o 1 a 1 o inyectiva si para cada elemento de la imagen le corresponde uno y solo un elemento del dominio. O sea, si para cada y corresponde una sola x. En ese caso es biunívoca. Así que si tomamos dos x distintos, nos da dos y distintos. Veamos. Hay un criterio llamado criterio de la regla horizontal que nos permite ver si la función es biunívoca o no, teniendo la gráfica. Si yo tengo la gráfica de una función y le trazo, voy desplazando una regla horizontal, la voy desplazando verticalmente y encuentro que no corta en más de un punto, esa función es biunívoca. En cambio, en esta otra, voy desplazando la regla vertical a horizontal y veo que corta en más de un punto. Entonces no es biunívoca. Quizás ustedes se orienten mejor con el nombre de 1 a 1. Para un x hay un solo y para cada y hay un solo x. Acá. Para cada y hay un solo x. En cambio acá, para un y hay más de un x. Es función, porque para cada x hay un y, pero para cada y hay un solo x. Esto nos va a servir, si la función es biunívoca, para hacer otro estudio, que es el de función inversa. Función creciente o decreciente. Una función es creciente en un intervalo si a medida que avanzamos en x, va creciendo y. O sea,
si tengo un x1 menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Para todos el intervalo que esté estudiando. En ese caso se dice que la función es creciente. Y se dice que la función es decreciente cuando pasa al revés. A medida que avanzamos en x, disminuye el valor de y. Viendo gráficamente es fácil de darse cuenta de esto. También se puede hacer el estudio analítico. Nosotros en general no lo vamos a hacer porque después, cuando conozcamos derivadas, cuando ustedes conozcan derivadas, yo ya conozco, se van a dar cuenta que hay una forma de determinar crecimiento, decrecimiento de una función con esos conocimientos de derivadas. Por supuesto, hay funciones que tienen intervalos en los que crecen, intervalos en los que decrecen. De manera similar, se definen función creciente o decreciente en un intervalo cerrado. Recién hemos definido el intervalo abierto a B, o en un intervalo semiabierto a izquierda o semiabierto a derecha, de los x pertenecientes al dominio de la función. Y por último, en el estudio vamos a determinar asíntotas. Asíntota es una recta que cumple las características que la gráfica de la función se le aproxima indefinidamente, pero nunca la corta, ni se hace tangente. Es una recta y la gráfica se aproxima indefinidamente. Como toda recta, puede tener posición vertical, como esta, horizontal, como esta, u oblicua. Pero nosotros no vamos a estudiar las oblicuas. Vamos a estudiar solamente las asíntotas verticales y horizontales de la función. Asíntota vertical. Si cuando x se acerca a un número real, que le vamos a llamar a, la función se escapa hacia más infinito o hacia menos infinito, toma valores muy grandes o muy grandes negativos, entonces x igual a es asíntota vertical de la función. Por supuesto, si es asíntota vertical, a no pertenece al dominio de la función, porque hemos dicho que se acerca a esa curvita, pero nunca la corta ni se hace tangente. Entonces veamos en una gráfica, decíamos que cuando x se acerca a un número real, en este caso sería 2. Fíjense, si se acerca por la izquierda a 2, 1,8, 1,9, 1,99, la gráfica se va cada vez a valores más negativos. Y cuando se acerca por derecha a 2, 2,1, 2,01, 2,0001, la gráfica se escapa hacia más infinito. En ese caso, x igual a 2 es asíntota vertical de la función. Y obviamente 2 no pertenece al dominio de la función. Ahora vamos a estudiar asíntota horizontal. Si es que cuando x toma valores muy grandes, tiende a más infinito, o bien toma valores muy negativos, tiende a menos infinito, f de x tiende a un único número, k, se dice que y igual a k es asíntota horizontal de la función. Acá, si cuando x, fíjense, tiende a más infinito, f de x tiende a 1. Y cuando tiende a menos infinito también. Ahí está
flechita, pero también cuando x tiende a menos infinito, f de x se aproxima a 1. Entonces tiene asíntota horizontal. Por ahora, nosotros vamos a determinar asíntotas con este estudio. Más adelante, en el capítulo que viene, con límites, ya vamos a utilizar otro estudio para determinar asíntotas. Así que con esto vamos a hacer un resumen. Cuando tenemos una función, lo primero que determinamos es el dominio de la función. Los valores de x que puede tomar la variable, bueno, los valores reales que puede tomar la variable independiente x para que nos dé un resultado real a través del cálculo de la función, del valor numérico de la función. Obtenido el dominio, vamos a estudiar las intersecciones con los ejes coordenados. Ya hemos dicho cómo estudiamos intersección con el eje X, intersección con el eje Y. A continuación vamos a estudiar simetría o paridad, si la función es par o si es impar, o bien si no es par ni impar. Luego estudiamos las asíntotas, verticales y horizontales. Hacemos una pequeña tabla de valores, quiere decir 3, 2, 3, 4 puntitos, no más que eso. Con eso graficamos, y después de tener la gráfica, observamos el rango. Viendo la gráfica se aprecia mejor los valores que participan en Y, y finalmente si es biunívoca o no. Así sería el resumen de lo que hemos venido conversando hasta ahora. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 2x dividido en x menos 3. Lo primero que hay que estudiar es dominio, ¿no? Y acá decimos, los valores reales que puede tomar la variable independiente x para que dé un resultado que sea un número real. Y bueno, el único valor que no puede tomar x es 3, porque si x toma el valor 3, se anula el denominador y ya sabemos que no se puede dividir por 0. Así que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales, excepto el 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. En cada función hay que razonar el dominio, obviamente, en esta función, ¿no? Hay que razonar cuáles son los valores que no puede tomar la variable x. Bien. Así que el único valor que no pertenece al dominio es el 3. Vamos a estudiar intersecciones con el eje X y con el eje Y. Para que haya intersección con el eje X, tiene que ser y igual a 0. Igualamos a 0 la función y tenemos ya una ecuación. ¿Qué valor de x satisface esta ecuación? X igual a 0. Así que si x es igual a 0, y es igual a 0. El punto 0, 0 es el punto de intersección de la gráfica con el eje X, y también el punto de intersección de la gráfica con el eje Y, porque es 0. Y igual a 0. Simetría. Primero vamos a estudiar f de menos x. Para quien me decía hace un ratito, cuando veíamos teóricamente esto, se trabaja así. Hacemos f de menos x. Cada vez que aparece x, lo reemplazo por menos x. Entonces acá va a ser menos 2x, acá menos x, menos 3. Acá está escrito.
esto no es igual a f de x. Por lo tanto, esta función no es par. ¿De acuerdo? Sí, profe. No es par. Bueno, vamos a ver si es impar. Tenemos que estudiar menos f de menos x. O sea, acá tengo f de menos x. Menos f de menos x es ponerle un signo menos acá adelante. Acá. Si yo pongo un signo menos acá adelante, se va a simplificar este menos con este menos. ¿Verdad? Y va a quedar 2x dividido en menos x menos 3. Ahora lo comparo con f de x. Tampoco es igual, porque acá hay un menos x, acá hay un más x. No es igual a f de x. Por lo tanto, esta función no es impar. Y tampoco es par, o sea que no tiene simetría. No es simétrica respecto al eje Y ni del origen de coordenadas. Nos queda por estudiar asíntotas. Bueno, hemos dicho que x igual a es asíntota vertical de la función si cuando x se acerca a ese número real, la función se va hacia más o hacia menos infinito. Y que ese valor, x igual a no pertenece al dominio de la función. Entonces, nos está indicando el dominio que x igual a 3 posiblemente sea asíntota vertical de la función, porque no pertenece al dominio. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, decimos, cuando x tiende a 3 por izquierda, esta flechita significa tiende en matemáticas, quiere decir se acerca a 3, y este supraíndice negativo significa por izquierda, quiere decir que se acerca a 3 con valores menores que 3. Si está el 3, a la izquierda de 3, 2,8, 2,9, 2,99 y así. Cuando x se acerca a 3 por izquierda, 2,99, 99, 99, bueno, 2 por 3 es 6, más o menos, casi 6, 5,9999 en el numerador. Y en el denominador, 2,99 menos 3 es casi 0, pero negativo, ¿verdad? Porque si fuera, por ejemplo, 2,9 menos 3, sería menos 0,1. ¿Verdad? Sí, profe. Bien. Entonces tengo 6 dividido en 0 es infinito. Ahora, positivo dividido en negativo, resultado negativo. Cuando x se acerca a 3 por izquierda, la función se hace un número muy grande negativo. Si tienen dudas, hagan como unas tablitas de valores. Hagan con 2,8, con 2,9, con 2,99 y van a ver que f toma valores cada vez mayores, pero negativos. Cada vez más negativos. Ahora hagamos el estudio al revés. Tengo el 3 y me acerco por derecha. Cuando x se acerca a 3 por derecha, x tiende a 3 por derecha, esta es la forma matemática de indicarlo. Veamos qué pasa acá. X se acerca a 3 por derecha significa 3,1, 3,01, 3,0001. El numerador es casi 6, 6,01, más o menos 6. Y el denominador, 3,1 menos 3, se acerca a 0, pero positivo. 6 dividido en 0, infinito. Positivo dividido en positivo, resultado positivo. Quiere decir que cuando x tiende a 3 por izquierda, la función se va hacia menos infinito. Cuando x tiende a 3 por derecha,
la función se va hacia más infinito. Esto nos indica que x igual a 3 es asíntota vertical de la función. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ahora estudiemos haciendo... Sí. No, se salió con interrupción, no sé qué me dicen. ¿Podría volver a explicar la parte de intersecciones? Eso no entendí. Intersección con el eje X. Y igual a 0, esa es la condición, ya lo hemos estudiado. Igualamos a 0. Y para que esto sea 0, basta con que el numerador sea 0. 0 dividido en menos 3 es 0. Era un igual. Sí, Pensé que era un claro, menos porque... y igual a 0, y igual a 0. Muchas gracias. Bien. Decíamos, vamos a estudiar asíntota horizontal. Ahora X tiende a más infinito o a menos infinito y tenemos que ver el comportamiento de Y o f de X. Cuando X toma valores muy grandes, positivos, por ejemplo, 1000, 1.000.000, tiende a más infinito. Y acá va a ser 2 por infinito, 2 por 1.000.000, 2 millones. Dividido. 1.000.000 menos 3, bueno, es casi 1.000.000. 2 millones dividido en 1.000.000, ¿cuánto nos da? Dos. 2 millones dividido en 1.000.000, 2. Ajá. Ahora hagamos tender a menos infinito. Y le demos un valor así, muy grande negativo. Que X tome el valor menos 1.000.000. Vamos acá. 2 por menos 1.000.000, menos 2 millones. Y acá, en el denominador, menos 1.000.000, menos 3, bueno, casi menos 1.000.000. Menos 2 millones, dividido en menos 1.000.000. ¿Qué me da? 2. 2. Así que lo voy a escribir acá. Y igual a 2 es asíntota horizontal de esta función. Y ahora hago una pequeñita tabla de valores. 2, 3 puntitos, además de lo que ya conozco. ¿Qué sé yo? Me digo, cuando x igual a menos 2, la pongo ahí arriba, me da 4,5. El 0, 0 que ya lo conozco, por eso lo pongo en negritas. Bueno, y así, una tabla de valores, pero poquita. No una tabla de valores inmensa, así con 32. No. Y ahora, gráfico, pongo el sistema coordenado, pongo el plano real, y ahí pongo lo que ya conozco. ¿Qué es lo que ya conozco? Estos puntos, los puedo ubicar, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Ahí están puestos. En los puntos en celeste serían estas representaciones, qué sé yo, el menos 2, 4 quintos, menos 2, 4 quintos, el 0, 0, bueno. La asíntota vertical, x igual a 3, y la asíntota horizontal, y igual a 2. Ya tengo todos los elementos que conozco, y ahora voy a empezar a ubicar cómo va la curva. Decía que cuando x tiende a 3 por izquierda, quiere decir cuando x se acerca así. 2,5, 2,8, 2,9, 99. F de x tiende a menos infinito. Hago esta rayita. ¿Se ve la rayita roja esta acá? Sí, profe. Claro, cuando x se acerca a 3 por izquierda, la función sigue una curva que va a venir más o menos por acá. Cuando x se acerca a 3 pero por la derecha, así, 3,1, 3,01, etcétera, la función se va hacia el más infinito.
Entonces dibujo ahí un pedacito, una rayita diciendo va a venir para este lado, más o menos. Vamos con la horizontal, con la asíntota horizontal. Cuando x tiende a más infinito, f de x se acerca a 2. Va a venir por acá la curva, más o menos por acá. Y a la izquierda, cuando x tiende a menos infinito, f también tiende a 2. Y bueno, ya teniendo que viene por acá, pasa por este punto, y pasa por acá, que viene por acá, pasa por este y este punto, y viene para acá, ya puedo más o menos trazar la gráfica de la función. Cuando digo más o menos, estoy diciendo esbozar la gráfica. Podría ser que sea más panzoncita así, venga así, pero va a seguir una forma parecida a esta. Y esta también. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Así es como se construyen las gráficas, con los elementos del análisis. ¿Qué nos falta? Nos falta determinar el rango o imagen, los valores reales que participan en la variable i. Participan todos, a excepción del 2, porque el 2 es asíntota horizontal y igual a 2. Así que el rango son todos los reales, a excepción del 2. Y otra pregunta que podría ser, ¿es biunívoca esta función? Sí, profe. Yo creo que sí. Es biunívoca. Sí. Y encima es decreciente también, si se ve, es enteramente decreciente. Siempre decrece, a medida que avanzo en y, que avanzo en x, desciende y. Bueno, así es como se hace el estudio de funciones. Lo hemos hecho con una más o menos sencilla, pero así se hace el estudio. Nosotros vamos a trabajar a lo largo de la asignatura con algunas funciones. Dentro del inmenso abanico de funciones, nosotros no vamos a trabajar con todo, vamos a trabajar con algunas. Que son las que vamos a mencionar acá. Dentro de las funciones de variable real, tenemos las funciones de variable continua, como por ejemplo esta, que son funciones explícitas. A la izquierda está solo y a la derecha la función de x, que como generalmente la venimos viendo. Y las funciones implícitas, donde están mezcladas las x con las y. A veces no se las puede despejar a la y en función de x, como en este caso. Esta es una función implícita. Nosotros vamos a estudiar para algunas cosas nada más esto. Por eso la menciono. Y las funciones de variable discreta. O sea que hay funciones de variable continua y funciones de variable discreta. Las funciones de variable discreta que nosotros vamos a ver son las sucesiones. Acá la variable no es un número real, sino que es un número natural. Por lo tanto, fíjense, la función son puntitos separados. No es continua como esta. ¿Está? Bien. Ahora vamos a hacer una clasificación de las funciones explícitas. Las que nos interesan a nosotros, no vamos a estudiar todas. Funciones algebraicas, que son sumas, resta, multiplicación, división, potencia o raíces de expresiones algebraicas, dentro de las cuales vamos a estudiar las funciones polinomiales, las funciones racionales y las funciones irracionales. Ya vamos a ver cada una de estas por separado. También vamos a afrontar las funciones trascendentes, algunas funciones trascendentes, como la función exponencial, la función logaritmo o logarítmica, las funciones trigonométricas y las funciones inversas de las trigonométricas inversas.
y algunas funciones especiales, entre ellas la función valor absoluto, que creo que es la única que vamos a llegar a ver de estas especiales, la función signo, la función parte entera o mayor entero, y la función mantisa. Este abanico de funciones es el que nosotros vamos a utilizar en el estudio de la materia. Ahora vamos a empezar a trabajar cada una, o a conocer cada una. Las funciones polinomiales responden a un polinomio real en X. Un polinomio es una suma de términos, y en cada uno de los términos hay un número y el X elevado a una cierta potencia, que es un número natural, y la mayor potencia es la que le da el grado al polinomio. Entonces, A sub 0, que sería el coeficiente del término de mayor grado, tiene que ser distinto de 0. Las funciones polinomiales siempre tienen por dominio todos los números reales. Todas las funciones polinomiales tienen por dominio todos los números reales. Vamos a empezar a ver algunas. La función constante, y igual a un número, f de x igual a constante. El dominio es todos los reales, y el rango es c, ese número, porque no toma ningún otro valor en i. Esa es la primera de las funciones polinomiales, se llama función constante. La función lineal, que tiene por representación gráfica una recta oblicua. Se define por f de x igual a mx más b. M y b son números reales, y m tiene que ser distinto de 0. El dominio de esta función es todos los reales, y el rango también todos los reales. Ya hemos dicho que su representación es una recta oblicua, y la que da la pendiente de la recta es el coeficiente del término lineal, m, que nosotros lo vamos a expresar como una relación, como una división delta i sobre delta x. En matemática, delta, que es una letra griega, delta mayúscula en este caso, significa variación, crecimiento, decrecimiento. Variación en i o incremento en i sobre incremento en x. Vamos a verlo con algunos ejemplos. F de x igual a 2x más 1. ¿Cuánto es m? ¿Cuánto es m? Delta Dos. de i sobre delta de x. 2. Dos. Y b es 1. Entonces, 2, que es m, lo tenemos que poner como fracción. Y bueno, va a poner como 2 dividido en 1, ¿verdad? Entonces, el incremento en x es 1, el incremento en y es 2. Así voy a marcar para poder graficar la recta. Y b es la ordenada al origen, donde la curva corta al eje y. Entonces, pongo el sistema cartesiano y dibujo el punto que conozco, el único que conozco hasta ahora, el punto de intersección con el eje y, el 0, 1. Y de ahí me voy a valer de esto para buscar otro punto, porque acuérdense que 2 puntos definen una recta. Entonces, si camino una unidad positivo en x, tengo que subir 2 unidades, o sea, 2 unidades positivas en y llego a otro punto. Eso es lo que me indica esto. Si de este 1 subo 2 unidades, llego a 3. Y ya tengo los 2 puntos, los 1, grafico la recta.
¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Así vamos a graficar la recta. Con la pendiente, M, nosotros vamos a poder hacer el delta X, el delta Y y graficar. Bueno, ahí se ve claramente que el dominio de todos los reales, el rango de todos los reales, esta es una función creciente. Vamos a ver otro ejemplo. F de X igual a menos 2X más 3. M es menos 2. B es 3. Así que como M es menos 2, lo tengo que poner como una fracción. Pongo menos 2 dividido en 1. Delta X es 1, positivo. Delta Y, la variación en Y, es 2, negativo, hacia abajo. B es 3. Entonces pongo la recta, ubico B, y de ahí delta X que es 1, delta Y que es menos 2, llego al otro punto, los 1, y ya tengo la recta. Dominio de todos los reales, rango de todos los reales, en este caso es decreciente en todo el dominio. Vamos a ver otra. F de X igual a 3 quintos de X menos 2. M, pendiente, es 3 quintos. Ya está puesta la fracción, está fácil. Delta X es 5, delta Y es 3. B es menos 2. O sea que corta en menos 2 al eje Y. Entonces pongo el punto de intersección con el eje Y, pongo delta X que es 5, delta Y que es 3, llego a este otro punto, con 2 puntos se define una recta, los uno y ya está. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Cuando no me contesta, digo, o se han ido, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a continuar. Función cuadrática. Vamos avanzando. ¿Quién está haciendo rayitas? Dejen de hacer rayitas. La función cuadrática es otra función polinomial. De la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. A, b y c son números reales. Y a tiene que ser distinto de 0 para que me dé una función cuadrática. Si a es 0, ya no aparece el término cuadrático, no es una función cuadrática. El dominio es todos los reales. Sabemos que las funciones polinomiales tienen por dominio todos los reales. Y el rango, ya lo vamos a ver mejor con la gráfica. La representación gráfica de esta función cuadrática es una parábola de eje vertical. Las ramas pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Y eso lo va a indicar el coeficiente del término cuadrático, A. Si A es positivo, las ramas de la parábola van para arriba. Si A es negativo, las ramas de la parábola van para abajo. El coeficiente del término lineal B indica que se desplaza la gráfica respecto del eje Y. Y como siempre, C, el término independiente, indica la ordenada al origen, donde la gráfica corta al eje Y de ordenadas. Vamos a ver un par de ejemplos. Y igual a x cuadrado menos 3x más 2.
¿Cuánto vale A? 1. 1. Es un número positivo, ramas hacia arriba. Ya sé eso. B vale menos 3, está desplazado horizontalmente, y C vale 2, intersecta el eje Y en 2. Dominio, todos los reales. Como A es positivo, ramas ascendentes. Para obtener las intersecciones con el eje X, si es que tiene, voy a hacer f de x igual a 0, o sea, 2x, x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Se arma una ecuación cuadrática homogénea que la voy a resolver aplicando la fórmula de Bhaskara. Menos b, menos menos 3, más menos b cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por a y por c, dividido en 2 por a. Operamos acá, menos 3 al cuadrado es 9. Y menos 4 por 2, menos 8. 9 menos 8, 1. Así que queda de esta manera y me da dos resultados distintos. 3 menos 1, 2. 2 dividido en 2, 1. Y 3 más 1 es 4. 4 dividido en 2, 2. Así que tiene dos intersecciones con el eje X, esta curva, que son de coordenadas 1, 0 y 2, 0. Tiene una intersección con el eje Y en la ordenada al origen, 0, 2, y es de ramas ascendentes. Ya con todo eso, tengo de sobra para graficar. Pero me hace falta las coordenadas del vértice. La abscisa del vértice menos b sobre 2a es 3 medios. La ordenada del vértice k cuadrado sobre 4a más c menos un cuarto. Ahí están las coordenadas del vértice. Y bueno, con eso ya puedo graficar la función. Ramas ascendentes, están el vértice, los puntos de intersección con el eje X, el punto de intersección con el eje Y, ya está. Falta el rango, y el rango es desde la ordenada del vértice hacia más infinito. Así que el rango es el intervalo semiabierto menos un cuarto infinito. ¿Es biunívoca esta función? No. 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 Si aplico el criterio de la regla horizontal, corta a la gráfica en más de un punto, no es biunívoca. Vamos con esta otra. Y igual a menos x cuadrado más 2x menos 2. De nuevo, es una función cuadrática. Dominio todos los reales. A es igual a menos 1, menor que 0. Ramas hacia abajo. Ya sé eso. Calculo los puntos de intersección con el eje X y, fíjense, menos b, menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por menos 1 y por menos 2, dividido en 2 por a. A ver qué pasa en el numerador. 2 al cuadrado es 4, y acá menos por menos, se hace menos. 4 por 2, 8. 4 menos 8 es menos 4. Queda raíz cuadrada de menos 4. Eso no es un número real. Por lo tanto, esta gráfica no tiene intersección con el eje X. Porque no hay números reales que satisfagan la ecuación homogénea. La intersección con el eje Y ya sabemos, es igual a menos 2.
Así que calculamos las coordenadas del vértice, H y K, que nos dan menos 1 y 1. Y graficamos. Tenemos 2 puntos nomás acá, el vértice y la intersección con el eje Y, pero sé que es de ramas descendentes, y bueno, puedo esbozar la gráfica. El rango va a ser desde menos infinito hasta la ordenada del vértice, menos 1. Ahí está puesto el rango. Por supuesto, como hemos dicho recién, no es una función biunívoca. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Sí, profe. Ahora vamos a descansar 10 minutos. ¿Mm? Pueden ir al baño, qué sé yo. Ok. Son las casi las 11:25, o sea, 11:34, por ahí. Continuamos. No se desconecten. No se desconecten, sino que pueden descansar. Yo también voy a descansar la voz, sobre todo. Y continuamos. ¿De acuerdo?
Bueno, estamos de vuelta. Soto, Alexander. Soto, Alexander. ¿Te gusta hacer dibujitos? Listo. ¿Te gusta hacer dibujitos, Soto? Contestame. Espere, que estoy tratando de borrarlo, pero no se Bueno, puede. no me contestas lo que te pregunto, si te gusta hacer dibujitos. Bueno, no hagas dibujitos en esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Es una falta de respeto. No te lo voy a repetir. No te lo voy a repetir. Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Borra eso, Soto. No podemos continuar la clase si seguimos con tu juego. Estoy tratando de borrarlo, pero no se puede. Ah, mira vos. Y eso Bueno, les comento a los demás, si no podemos terminar la clase, ya no es por mi culpa. Díganle a Alexander que no juegue. Ya somos todos grandes acá, ustedes ya no son chicos, ¿eh? A la edad de ustedes, nosotros íbamos a parar balas con el pecho a las Malvinas. Así que ya, chicos, no son. Tienen que respetar. No creo que lo puedo borrar. ¿Y cómo hacemos? Voy a ver si dejo de compartir pantalla y conecto de nuevo a ver qué pasa. Profe, creo que usted lo puede borrar ahí en... No, no lo puedo borrar. No, No. he Es que hay una opción intentado. para anotar y ahí hay una goma y hay una papelera que dice borrar todos los dibujos. Pero creo que solo usted puede verlo. Y si no, pruébese y dejando de Vamos compartir a la ver. pantalla. Ahí. Dejo de compartir y supongo que ahí se irá a Sí, borrar. debería irse. Bueno, Alexander, muchas gracias por tu aporte. Gracias, ¿no? Vamos de nuevo. Vamos a intentar compartir de nuevo a ver qué pasa. Ahí está. Bueno. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver las funciones racionales. Se denomina función racional a una función que está dada por el cociente de dos polinomios. F de x igual a P de x sobre Q de x. Ambos son polinomios reales en la variable x. Para obtener el dominio, por supuesto, el denominador tiene que ser distinto de cero. O sea, que si tenemos una función racional y queremos obtener el dominio, buscamos los valores que hacen cero el denominador
Y eso están fuera del dominio. En las funciones racionales hay un criterio, una regla mnemotécnica para determinar asíntota horizontal. Si el grado del polinomio numerador es n de nadie y el grado del denominador es m de mamá, vale decir que los términos de mayor grado, el término mayor grado del denominador es a sub 0 por x a la n y el denominador b sub 0 por x a la m, entonces se verifica que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, esta función racional no tiene asíntota horizontal. No sé si se ve ahí, y ahí hay escrito en rojo, chiquito, el ejemplo que está representado gráficamente. El numerador es de grado 2, el denominador de grado 1, entonces no tiene asíntota horizontal. Si son de igual grado, el numerador y el denominador, entonces tiene asíntota en el cociente de a sub 0 sobre b sub 0. O sea, el cociente del coeficiente de mayor grado del numerador dividido en el coeficiente de mayor grado del denominador. Como en este caso. X cuadrado 1 dividido en 1 y igual a 1 es la asíntota horizontal. Y por último, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces tiene asíntota horizontal en el eje X, o sea, y igual a 0. Esto nos ayuda. Acuérdense que recién hemos hecho un estudio de una función racional, que la tendríamos que haber llevado a esta forma, porque esa tenía un término independiente. Entonces, nos ayuda a determinar asíntota horizontal. Ahora, de las funciones... ¿Otra pestaña? ¿Que me hablan a mí? Sí, puede poner 2 segundos la pestaña anterior. Sí, cómo no. No sé si a ustedes les tapa, ahí abajo aparece un cartelito, a mí me aparece, no sé si les aparece a ustedes, que dice está compartiendo pantalla. No, a usted no, profe, le aparece eso. Ah, bien, entonces no, bien, si no le aparece a ustedes. ¿Listo? Sigo entonces. De las funciones racionales, hay unas funciones particulares que se llaman hipérbola, y que son de la forma f de x igual a dividido en x menos h más k. A, h y k son números reales, y por supuesto a tiene que ser distinto de 0. Si la vemos de esta manera, que se llaman hipérbolas estas funciones, obviamente vamos a determinar el dominio, que van a ser los valores de x distintos de h, porque h anula el denominador. A, es el número este que está en el numerador, indica la apertura de la curva. H va a ser el valor de x igual a h, la asíntota vertical. Y K, el valor de la asíntota horizontal. Vamos a ver. Si A es mayor que 0, la gráfica de la hipérbola se encuentra en el primer y tercer cuadrante respecto de las asíntotas. Si A es menor que 0, las ramas de la hipérbola se encuentran en el segundo y cuarto cuadrante respecto de las asíntotas. Esto nos ayuda. Vamos a ver un ejemplo. Y igual a 2 dividido en x más 2 y todo eso más 1. ¿Cuánto es A? 2. Muy bien. Significa que las ramas de esta hipérbola van a estar en el primer y tercer cuadrante respecto de sus asíntotas.
¿Cuánto es H? 2. 2. No. Volvamos. ¿Cuánto es H? Fíjense la forma que tiene. ¿Cuánto es H? Menos 2. Menos 2. Claro, porque menos 2 se hace el más 2 este. ¿Cuánto es K? 1. 1. Quiere decir que esta parábola desarrolla sus ramas en el primer y tercer cuadrante respecto de sus asíntotas, tiene asíntota vertical en X igual a menos 2, porque H es menos 2, y tiene asíntota horizontal en K igual a 1. Obviamente, el dominio son todos los reales, excepto el menos 2, porque anula el denominador. Todo lo que estoy diciendo es lo que estoy escribiendo acá. ¿Es biunívoca? Sí. Sí, es biunívoca. ¿Cuál es el rango que tiene esta función? Todos los reales menos 1. Todos los reales menos 1, menos el 1. Ahí está. Bueno, es Hay una biunívoca. pregunta, profesor. Sí. En ese caso, ¿la función sería o no impar? No, en este caso no es impar. Sería Entonces, impar si estuviera centrada. Vale claro, decir, era lo que yo me confundí. claro, si no existiera H, si H Ahora, fuera 0, eso estaría no centrada. presenta ¿Cómo? utilidad, entonces. Bueno, te lo muestro. Como esta, por ejemplo. Eso sí Acá sería. H es 0, ¿eh? Esta sí es impar. Esta otra también es impar. Tiene que estar Pero, centrada, entonces, o sea, una recta en un cuadrante, o sea, una curva en un cuadrante y la otra en el opuesto. claro, esta no es impar. No es par y tampoco es impar. Listo. Bueno, esto lo vamos a pasar y vamos a ver dos funciones irracionales, algebraicas irracionales. Son las que aparecen en una raíz. F de x igual a raíz enésima de x. N es un número natural. Mayor que 1. De esas vamos a ver la función raíz cuadrada, y igual a raíz cuadrada de x, que tiene una gráfica que es una semiparábola de eje horizontal. Ahí está. Y igual a raíz cuadrada de x. El rango, el dominio es el intervalo semiabierto 0 infinito. El rango es el intervalo semiabierto 0 infinito. Y también puede ser así. Este dominio no está bien y ya nomás lo vamos a corregir. No sé si se podrá. Sí, parece que sí. Guaja. Ahí está. Ahí está. Espérenme, así lo dejamos bien. Yo creo que ahí está. Bien. Vamos de nuevo. A ver si salimos bien. Ahí está. Bueno, por supuesto,
si tiene un x menos h, un x menos un número dentro del argumento, se desplaza. Si es x, como en este caso, 2 es positivo, porque acuérdense que la forma es x menos h, se desplaza 2 a la derecha. Y como acá tiene además sumado un 1 como término independiente, se va 1 hacia arriba. Siempre, en todas las funciones pasa eso. Si en el argumento aparece x menos un número, se desplaza a la derecha en lo que es el número ese del argumento. Si aparece x más 3, se desplaza a la izquierda 3, porque sería menos 3. Y el término independiente, que está fuera del argumento, indica desplazamiento vertical. Si es positivo se desplaza para arriba, si es negativo se desplaza para abajo. En este otro caso. También se desplaza para arriba porque es más 4. Y x menos 2 se desplaza 2 a la derecha. Como está el menos acá, etc. Y vamos a ver la función raíz cúbica, que es otra de las funciones irracionales. Son muchas más, pero nosotros vamos a ver solo estas. F de x igual a raíz cúbica de x. ¿Qué dominio tiene esta función? Todos los reales. Todos los reales, Porque pero puede ser de que raíces x también sea un cúbicas de número números negativo. Reales. todos los reales. Mientras que el anterior no, solamente los mayores o iguales que 0, porque no existe raíces pares de números negativos. Pero raíces impares de números negativos sí. Así que todos los reales. Y el rango, todos los reales. Ahí está la representación gráfica de la función raíz cúbica de x. Si está cambiado de signo, es esta otra. Y de nuevo, si le ponemos otros valores en el argumento, por ejemplo, raíz cúbica de x más 2 se desplaza 2 a la izquierda, ¿verdad? 2 a la izquierda. Y acá, como tiene menos 1 independiente, término independiente, 1 para abajo. O esta otra. Raíz cúbica x menos 1 se desplaza 1 a la derecha y 2 para arriba. ¿Se entiende? Así es siempre con las funciones. Cuando dentro del argumento es x menos a, se desplaza en ese valor a la derecha. Cuando es dentro del argumento x más a, se desplaza ese valor a la izquierda. Y el término independiente indica lo que se desplaza para arriba o para abajo. Y ahora vamos a ver las funciones trascendentes. Vamos a ver una nomás ahora, porque no vamos a tener mucho tiempo. Vamos a ver, no, perdón, 3. La función exponencial tiene infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, la progresión de cómo crecen las colonias de bacterias, cómo se degrada el átomo de uranio con el que se hace la bomba atómica o muchas otras aplicaciones. Bueno, tiene infinidad de aplicaciones en ingeniería, medicina, en física, en astronomía, etc. Dentro de esas funciones trascendentes, vamos a estudiar la función exponencial. Es de la forma i igual a a elevado a la x. A es un número real positivo y distinto de 1. El dominio de la función exponencial es todos los reales. Y el rango, el intervalo abierto, 0 infinito. La gráfica de las funciones exponenciales tienen 2 puntos característicos. Así que nosotros los identificamos esos 2 puntos y ya con eso es fácil dibujar la gráfica sabiendo la forma que tiene. Uno es, si x es igual a 0, a elevado a la 0 es 1. Así que un punto de la gráfica de la función tiene coordenadas 0, 1. Y el otro es cuando x es igual a 1. A elevado a la 1 es a. Así que otro punto de la gráfica de la función característico es el punto de coordenadas 1a. El valor de a indica si la curva es creciente o decreciente. Cuando a es mayor que 1, la curva sigue esta forma creciente
Y ahí están los dos puntos característicos que hemos dicho. En este caso, y igual a 2 elevado a la x. Cuando x igual a 0, 2 a la 0, 1. Corta al eje y en 1. Cuando x es igual a 1, 2 a la 1, 2. Y ya teniendo esos dos puntos característicos y sabiendo la forma de la curva, es fácil graficarla. Se ve que el dominio es todos los reales y el rango es el intervalo abierto 0 infinito. Cuando A está entre 0 y 1, por ejemplo un medio, 0,3, 0,8, la curva es descendente. Y de nuevo lo mismo, los dos puntos característicos. Cuando x igual a 0, un medio a la 0 es 1. Intersecta el eje y en 1. Cuando x es igual a 1, un medio a la 1 es un medio. Y ya teniendo los dos puntos, sabiendo que la curva es descendente, conociendo la forma de la curva, la podemos graficar fácilmente. También el dominio es todos los reales y el rango es el intervalo abierto 0 infinito. ¿Es biunívoca la función exponencial? Sí. Sí, es biunívoca. Sí, es biunívoca. De las funciones exponenciales, hay una en particular muy importante porque se usa muchísimo, muchísimo en los estudios, que es la función y igual a e a la x. Siendo e el número de Neper, un número irracional, aproximadamente igual a 2,71828, bueno, es un número irracional. Acuérdense que los números irracionales tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Bien, esta función, por supuesto, como es un número mayor que 1, la curva sigue esta forma y bueno, como siempre, intersecta en el eje y en 1, y cuando x igual a 1, f de x igual a 10, a e. Y esa es la función exponencial característica, que se usa mucho en los cálculos. La inversa de la función exponencial es otra función llamada función logarítmica, y igual al logaritmo en base a de x. A es un número real mayor que 1, mayor que 0 y distinto de 1. Y como hemos dicho que es la inversa de la función exponencial, si y es igual al logaritmo en base a de x, si y solo si a la i es x. El dominio es 0 infinito y el rango los reales. Y también tiene dos puntos característicos, porque si x es igual a 1, el logaritmo en base a de 1 es 0. Así que intersecta el eje x en 1. Y si x es igual a, el logaritmo en base a de a es 1. Entonces intersecta, el punto para 2, 1. Si a es mayor que 1, la curva es creciente y sigue esta forma. Si a está entre 0 y 1, la curva es decreciente y sigue otra forma y tiene los dos puntos característicos. Fíjense que el dominio es el intervalo abierto, 0 infinito, y el rango todos los reales. Disculpe, profe, ¿puede volver 2 segundos a la diapositiva de la exponencial? ¿Está? Sí, muchas gracias. Bien, no, por nada. Bueno, la función logarítmica tiene dos funciones características. Acuérdense que la exponencial es e a la x. La logarítmica tiene dos. Una es logaritmo neperiano de x, o sea, logaritmo en base e de x, que es de esta forma.
siempre con los dos puntos característicos, todo. Y otro es logaritmo decimal de x, logaritmo en base 10 de x. Estas dos son las que salen en la calculadora científica. Las calculadoras nuevas permiten calcular logaritmos en cualquier base, pero las más viejitas solamente logaritmo neperiano y logaritmo decimal. Y como hemos dicho que la función exponencial es la inversa de la logarítmica, que es lo mismo que decir que la función logarítmica es la inversa de la exponencial, ahí están graficadas la función e a la x y su inversa, que es logaritmo neperiano de x, cada uno con sus puntos característicos y todo. Esto sirve para, ya vamos a ver mucho mejor este conocimiento de función inversa, pero este es un ejemplo. Las funciones biunívocas tienen inversa. Y si encontramos la inversa de una función, las gráficas son simétricas respecto de un eje que se llama primera bisectriz, o sea, la recta y igual a x. Tienen simetría respecto de eso. Así que si yo grafico la función e a la x y tomo un punto cualquiera, trazo una perpendicular al eje de simetría, la distancia que hay de ese punto al eje de simetría, la proyecto hacia el otro lado, obtengo el punto de su función inversa, de su gráfica, de la gráfica de su función inversa. Ahí se ve que la función exponencial tiene por dominio todos los reales y por rango el intervalo abierto 0 infinito. La función inversa se intercambia dominio con rango, tiene por dominio 0 infinito, abierto, y por rango todos los reales. Y por último, antes que se nos acabe el tiempo, hemos perdido un ratito y se complica, vamos a ver la función valor absoluto. Nosotros ya hemos visto la definición de valor absoluto de un número real, que ahí está. Esto hay que dominarlo, hay que saberlo bien. La función valor absoluto es y igual a valor absoluto de x, o bien f de x igual a valor absoluto de x. El dominio de esta función son todos los reales. Y el rango es 0 infinito, en el intervalo semiabierto, 0 infinito. Esta función también la vamos a trabajar mucho nosotros, por lo tanto es importante que la dominemos. Es como una B corta, ¿no? Claro, si nosotros tenemos, en vez de valor absoluto de x, valor absoluto de x menos 3, se va a desplazar 3 para la derecha. Si tenemos valor absoluto de x más 2, se va a desplazar 2 a la izquierda. Y si fuera del valor absoluto tenemos números, se va a desplazar. Eso ya no lo tengo graficado acá. Si están fuera del valor absoluto, sería como el independiente en el otro caso que vimos antes, se desplazaría en el eje Y. No te entendí bien. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo valor absoluto de x menos 3 y afuera de eso tengo un 4, por ejemplo, se desplazaría 4 hacia arriba, hacia más abajo. 4. Sí, sí. Si vos tenés valor absoluto de x menos 3 y fuera de eso más 4, bueno, se desplaza 3 a la derecha y 4 para arriba. Perfecto. Sí, 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 como siempre. Todas, pero todas. Todas hacen lo mismo. Siempre que en el argumento tengas x menos a y fuera, como término independiente, un número. Entonces se desplaza horizontalmente, según lo que marque ese a, y verticalmente, según lo que marque ese k, le llamemos, digamos, el término independiente. Siempre pasa eso en las funciones. A veces no están dadas de esa manera, por ejemplo, x cuadrado más 2 más 2x más 1.
y uno la ve, una función cuadrática, qué sé yo, pero eso es un trinomio cuadrado perfecto, que se lo puede poner como x más 1, todo elevado al cuadrado. Entonces una parábola de eje vertical, que como es x más 1, se desplaza 1 a la izquierda. ¿Se entiende? Pero claro, tiene que estar escrita de esa manera para poder interpretarlo. Bueno. Hemos llegado, hasta acá prefiero no avanzar porque lo otro es, lo vamos a ver la clase que viene, el 18. Así que ustedes ya tienen para trabajar en la práctica con el ingeniero Sevilla. Ya no nos queda tiempo. Ah, sí, sí nos queda tiempo. Entonces vamos a hacer una cosa. No vamos a descansar nada, pero yo les quiero dar un ejemplito. A ver, acá. Voy a compartir pantalla y les quiero dar, a ver, Ahí está. Les quiero mostrar este ejemplo porque me parece interesante. A ver qué podamos. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, profe. Esta función está dada en ramas. Las funciones dadas en ramas tienen distintas definiciones para distintos intervalos de dominio. En este caso, esta función f de x es igual a x más 2 dividido en 2 para el intervalo menos infinito 3, cerrado en 3. O sea, todos los valores menores o iguales que 3, la función toma esta forma. Pero f de x es igual a 12x menos 2 dividido en 3 para los valores de x mayores que 3. Si está definida así, con una llave y estas condiciones, se dice que es una función dada en ramas. En este caso tiene 2 ramas, podría tener más. Las que venimos viendo anteriormente son funciones de una sola rama. Pero las funciones pueden estar definidas en más de una rama, como en este caso, está definida en 2 ramas. ¿Cómo determinamos dominio, intersección con eje coordenadas? Todo el análisis que hemos hecho en una función dada en ramas. Bueno, para determinar el dominio, nosotros vamos a ver en cada una de las ramas si tiene alguna restricción. Por ejemplo, si aparecen X en el denominador, que haya que tener cuidado. En este caso no. X más 2 dividido en 2 existe para todos los valores de X menor o igual que 3. Y 12x menos 2 dividido en 3 existe para todos los x mayores que 3. Por lo tanto, el dominio de esta función es todos los reales. No tiene ninguna restricción. Ahí está. Sigamos. Vamos a intersecciones con los ejes. Para buscar intersección con el eje X, vamos a hacer y igual a 0. Pero acá tenemos 2 y para distintos intervalos de dominio. Entonces vamos a tener que estudiar en cada uno de ellos. En el intervalo de arriba, para todo X menor o igual que 3, la función toma esta forma, ¿verdad? Entonces, hagamos igual a 0. De acá despejamos, pasamos este 2 multiplicando, x igual a menos 2. Y tengo que preguntar, menos 2, ¿pertenece al intervalo de dominio de definición de esa rama? Sí. Sí, por lo tanto, acá hay un punto que es de coordenadas menos 2, 0. Hay un punto, ya tengo un punto de intersección con el eje X y nada más en esa rama. Ahora igualemos a 0 la otra rama.
igualamos a 0, trabajamos y nos queda x igual a 1/6. Y pregunto, ¿1/6 es mayor que 3? No. No. No, entonces está fuera de esa rama. Este no me sirve, no pertenece al intervalo 3 infinito. Así que este no vale. No vale. Solamente vale ese. Intersección con el eje Y significa x igual a 0. X igual a 0 está en este renglón, en esta rama, o en esta otra. En la primera. En la de arriba. X igual a 0, 0 menor que 3. O sea que solamente lo voy a analizar ahí, ¿no? F de 0, 0 más 2 dividido en 2, 1. El punto de coordenada 0, 1 es el punto de intersección con el eje Y que tiene la gráfica de la función. Si lo miramos un poquito, tanto esta rama como esta otra son de funciones lineales. O sea, cada una de ellas tiene por representación gráfica una semirrecta. Así que no van a tener asíntota vertical, asíntota horizontal, eso no va a tener. Y la gráfica está puesta acá, fíjense, la de arriba. Sería x sobre 2 más 1, si es que separamos bien. Entre menos infinito hasta 3, cerrado en 3, por eso ahí hay un puntito lleno, digamos. La pendiente es un medio de esa rama. Vale decir, avanzo 2 en X, subo 1 en Y. Ahí están cambiadas las escalas del eje Y con el eje X, pero para que se pueda graficar mejor. Y la otra rama es abierta en 3, o sea, no lo toma, por eso no tiene un puntito lleno. Y la pendiente es 12 dividido en 3, 4. O sea que camino 1 en X y subo 4 en Y. De acá camino 1 en X y subo 4 en Y. Está deformada la gráfica porque no son simétricas el eje X con el eje Y. Vale decir, tiene una escala el eje X y otra escala distinta el eje Y. El eje X está grande, el eje Y tiene una escala distinta. Pero ahí está la gráfica. ¿Cuál es el rango? El rango de esta función lo vamos a determinar más fácil viendo la gráfica. Desde menos infinito hasta este valor, que es, ya lo he calculado aquí, 5 medios, 2,5. Y de ahí pega un salto unido al infinito, al intervalo 34 tercios, que es este valor, hacia más infinito. Ya está el rango. ¿Es biunívoca? Sí. Sí, sí. Desplazo una regla horizontal y corta en nada más que un punto a la gráfica, así que sí, es biunívoca. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Estamos trabajando con una función relativamente fácil, dada en ramas. Pero ustedes en la cartilla van a encontrar otras funciones. Y trabajamos mucho con funciones dadas en ramas. Así que es importante. Por eso quería darles un ejemplito por lo menos. Bueno, vamos a llegar hasta acá nomás hoy. Pregunto si hay alguna duda o algo que aportar, en fin, ¿alguien quiere decir algo? Sí, profe, sobre los TPs, nosotros los vamos haciendo como práctica y guardándolos o en algún momento nos los pedirán. No se pide carpeta de trabajos prácticos. Buena pregunta. No pedimos carpeta de trabajos prácticos, pero sí es importante que ustedes
los vayan resolviendo, apoyados por la práctica y demás, y los vayan guardando para que puedan estudiar para los exámenes, para los parciales, para los finales. Porque si ustedes lo guardan, lo resuelven y lo tiran, de acá a 3 meses, cuando tengan que resolver de nuevo el mismo, ya no se acuerdan. En cambio, si van llevando un registro, es mejor para ustedes. De todos modos, yo ya les he explicado en el capítulo anterior, les subo una carpeta de vínculo URL a mi bloque del aula virtual de análisis matemático 1 de cada uno de los capítulos. Y en esa carpeta hay varios archivos. Algunas que son las grabaciones de las clases. Estos. Grabaciones del año 2021, pero de las clases. Un PDF con un apunte. También les he subido un PowerPoint que es como esto mismo. También otro PDF con el trabajo práctico número 2, con muchos ejercicios resueltos. Así que, además, con el apoyo de la práctica, ustedes pueden ir trabajando. Siempre tienen que ir cotejando la teoría con la práctica, porque acá en la teoría es donde analizamos los criterios, que por qué hay intersección con el eje X, que cómo es la asíntoca, que si es biunívoca, bueno, que si tiene simetría, etcétera, etcétera. Si ustedes lo van acoplando con los ejercicios, van a ver que no van a tener problemas. O sea, es trabajo, hay que sentarse, pero no es tan complicado si lo siguen paso a paso. La matemática se basa en el razonamiento lógico, y si ustedes logran aceitar el razonamiento lógico, van a andar mucho mejor. Claro, yo preguntaba más que nada porque no me pudieron matricular todavía en el aula. Tengo que ir a hablar mañana con la facultad a ver si... Está bien, pero no se pide carpeta. No se pide carpeta. Sí, por supuesto, ustedes. Bien, ¿alguna otra? Profe, yo tengo una duda, no sé si ya lo han hecho, se me ha cortado un segundo la clase. Si en los PowerPoint que ha ido pasando, digamos, lo suben a algún lado. Sí. En mi bloque del aula virtual, de análisis 1, tenés que entrar a mi bloque y ahí vas a encontrar una carpeta que es unidad número 1, lo que ya hemos visto la semana pasada. Bien. Otra carpeta, unidad número 2, funciones. Y dentro de esa carpeta son de vínculo URL, ahí está este PowerPoint. Perfecto. Y hay apuntes, hay grabaciones de clases, bla, bla, bla. Bien. En todos los capítulos yo voy subiendo eso. Así que ustedes van a ir teniendo esa información. Pero además, en la parte principal de la cátedra, no en mi bloque, sino en la parte principal, también se sube, ahí dice capítulo 1, números reales, y si entran ahí, hay un apunte editado por la cátedra, la guía de trabajos prácticos, sin ejercicios resueltos, un grupo de ejercicios resueltos en otro PDF, o sea que hay información, yo no diría paralela, sino complementaria. Y ustedes pueden bajarlo a su computador, no hace falta que lo impriman, para no gastar hoja, tinta, en fin, pero sí en su computadora, pueden bajar todo esto que yo les digo en la nube, o pasarlo a la nube de ustedes, en fin, y tenerlo para consultar. Bien, gracias. Y yo tenía otra pregunta, que yo la clase pasada no estaba matriculada, y ahora sí estoy, por el tema de la asistencia, si me puede poner presente en la clase anterior. ¿Y ahora ya estás matriculada en la 1K6? Sí, Ajá. ya puse el de hoy. Bien. Sí, no va a haber problema. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiera decir algo? Bueno, les agradezco la presencia, el respeto, el interés, y nos encontramos el lunes que viene. Y bueno,
bueno, vayan estudiando. Muchas gracias y hasta luego.